नमस्ते amigos, आप सब कैसे हैं? मैं हूं सौरभ और हम लोग सीख रहे हैं हिंदुस्तानी. Hoy vamos a aprender más posesivos. Hasta ahora hemos aprendido posesivos de yo, que es me, mera, mere, meri, que es niño, niños o mía, mías. Posesivos de tú, la forma más informal, tera, tere, teri. La forma semiformal, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, que significa tuyo, tuyos o tuya, tuyas. Y también hemos aprendido los posesivos de usted. En hindi usted es आप. Posesivos de usted son आपका, आपके, आपकी, suyo, suyos o suya, suyas. El posesivo de nosotros, que es हम, es हमारा, हमारे, हमारी. Nuestro, nuestros, nuestra, nuestras. ठीक है? तो hemos aprendido posesivos mera, tera, तुम्हारा, आपका, हमारा. Hoy vamos a aprender los posesivos de tercera persona. Tercera persona significa persona aparte de yo, tú, nosotros y ustedes. Tercera persona. ¿ठीक है? Vamos. Los posesivos de tercera persona pueden tener tres formas. Ka, que, ki. Ka, que, ki. ¿Y cómo vamos a saber cuándo usar ka, cuándo usar que, cuándo usar ki? Pues esto depende del sustantivo seguido. Por ejemplo, aquí digo रोहित का भाई. भाई मतलब hermano. Esto significa hermano de Rohit. Y hermano es una palabra masculina, por eso vamos a usar का. ठीक है? रोहित का भाई. Recuerden que en hindi no hay preposiciones. Entonces va a ser reverso. Hermano de Rohit. Rohit का भाई, hermano de Rohit. ठीक है? Y si es hermana, रोहित की बहन, hermana de Rohit. Y porque बहन es una palabra femenina, vamos a usar की. रोहित की बहन, hermana de Rohit. Vamos a hablar de plurales. Los hermanos de Rohit. Hermanos, भाई, रोहित के, de Rohit. रोहित के भाई, hermanos de Rohit. Es masculino, plural. Y femenino plural, रोहित की बहनें, hermanas de Rohit. Hermanas de Rohit, रोहित की बहनें. Singular, plural, formal o con respeto. तो रोहित के पिता. पिता मतलब padre. रोहित के पिता, padre de Rohit, papá de Rohit. ¿Por qué he usado el posesivo plural aquí? Porque a papá hay que dar más respeto. Por respeto, en hindi, para hablar con más respeto, hay que usar la forma plural. Por eso, para papá vamos a usar la misma forma que plural. रोहित के पिता. रोहित की माता o रोहित की माँ. Mamá de Rohit, madre de Rohit. ठीक है? Podemos ver que para femenino siempre es ki, pero para masculino es ka, para singular e informal, que para plural o formal, o hablar con más respeto.
Recuerden que ka, que, ki no depende del género de la persona que posee. Si escribo aquí Sonia ki बहन, Sonia का भाई. Sonia es un nombre de mujeres. Si escribo Sonia, esto no va a cambiar que es ka o ki. Esto funciona en la misma manera que mera, mere, meri, tumhara, tumhare, tumhari, आपका, आपके, आपकी. Ahora vamos a ver más ejemplos para acostumbrarse con los posesivos. El primer ejemplo es Giza के पिरामिड. Giza के पिरामिड. ¿Qué son? Las pirámides de Giza. ¿Saben? Los que están en Egipto. Las pirámides de Giza. Giza que pirámide. ¿Por qué he puesto que? Porque pirámide es una palabra masculina y son muchos, es plural, pirámides. Por eso que Giza que pirámide. Aquí tenemos Chin ki Divar. Chin ki Divar. Divar significa el muro o la pared. En hindi hay solo una palabra para muro también y para pared también. Entonces, Chin ki Divar significa el muro de China. Refiere a la gran muralla de China. Chin ki Divar. He escrito dos ortografías de Divar porque ustedes saben que en hindi hay solo una letra para mostrar los sonidos V y W. La razón es que las palabras que vienen de sánscrito tienen el sonido de V y las palabras que vienen de persa o árabe tienen el sonido de W. Pero en hindi los indios no saben que son diferentes. Nosotros usamos lo mismo, mezclamos algo. La siguiente palabra es Bharat ka Naksha. Naksha matlab el mapa. Entonces, Bharat ka Naksha matlab el mapa de India. También podemos decir India ka map, porque la palabra en inglés para el mapa es map. Bharat ka map. Oh, map así. No es map. Okay. La pronunciación es map, no es map. ठीक. तो भारत का नक्शा और इंडिया का मैप, एक मापा de इंडिया. अगला है भारत की राजधानी. भारत की राजधानी मतलब la capital de India. La palabra राजधानी मतलब capital. La capital de India. ठीक है. भारत की राजधानी la capital de India. सूजी का हलवा. O suji también se dice rava en el oeste y en el sur de India. Y podemos hacer muchas cosas de suji. Halwa es un postre dulce que es muy popular en India y me gusta mucho. Halwa se puede hacer de diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso, suji ka halwa, halwa de suji. En inglés, suji se llama semolina. ठीक है, pueden ver en la foto. Y podemos tener गाजर का हलवा. गाजर का हलवा. गाजर मतलब zanahorias. तो हलवा de zanahorias. We also have मूंग की दाल का हलवा. Si ustedes vengan a India, por favor, pruébelos y a ustedes les van a gustar mucho. गाजर की सब्जी. Sabzi significa vegetal, la verdura. Pero también usamos esta palabra para decir vegetal cocida o curry. Gajar ki sabji sería cocidas zanahorias. No voy a usar la palabra curry aquí porque gajar ki sabji no tiene agua, es seco. No agregamos agua a eso. Por eso no voy a llamarlo curry de zanahorias. Solo diría zanahorias cocidas, gajar ki sabzi.
El siguiente es besan का लड्डू. Ahora, ¿qué significa besan y laddu? Laddu es un dulce, un postre que es redondo y besan es harina de garbanzos. La semana pasada mi mamá hizo muchos besan के लड्डू para mí y me encanta mucho. मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है. ¿Y cómo se hace besan que लड्डू? Mezclamos ghee con harina de garbanza, mezclamos, agregamos azúcar, chini y también agregamos sabores y los hacemos redondos. ¿ठीक है? Y lo comemos cada día, una cada día. काजू की बर्फी. काजू की बर्फी. Barfi es cualquier postre que es en this shape. Ojo. Así. Caju es anacardo o marañón. ¿Sí? Todos sabemos que es marañón, anacardo. Caju की बर्फी significa बर्फी que tiene काजू. ठीक है? बेसन का लड्डू, काजू की बर्फी. El siguiente es la combinación de मक्के की रोटी और सरसों का साग. तो, सरसों es mostaza y sag es cocidas hojas de plantas. Entonces, सरसों का साग está hecho de las hojas de mostaza y hojas de unas plantas más. Cocemos las hojas y preparamos la sal y comemos con makke ki roti. Y roti, ustedes saben que roti es otro nombre de chapati y makka es maíz. Entonces, makke ki roti es solo chapati hecho de harina de maíz. Es algo como tortilla de maíz. ¿ठीक है? मक्के की रोटी और सरसों का साग es una combinación muy popular en el norte de India, pero está disponible solo en los meses de invierno, noviembre, diciembre, enero. ठीक है? आगरा का पेठा. Peठा es otro dulce que es muy dulce, que no puedo comer mucho porque es muy dulce. Peठा se vende en diferentes tipos y la peठा de Agra. Agra es el nombre de ciudad donde está Taj Mahal. तो la पेठा que se vende en Agra es muy popular. आगरा का पेठा बहुत मशहूर है. आगरा का पेठा बहुत मशहूर है. मशहूर मतलब पॉपुलर. La पेठा de Agra es muy popular. आगरा का पेठा बहुत मशहूर है. Y बरेली की बर्फी. बरेली की बर्फी es el nombre de una película muy famosa. Entonces tenemos Agra का पेठा, बरेली की बर्फी. Los posesivos también se usan para decir sobre la marca de algún objeto. Por ejemplo, Adidas के जूते. Los zapatos de la marca Adidas. Y नीलकमल की कुर्सी. कुर्सी मतलब silla. नीलकमल es una marca de muebles. नीलकमल की कुर्सी significa una silla que es de नीलकमल. Literalmente la palabra नीलकमल significa un loto azul, porque नील viene de नीला, que es azul, y कमल significa loto. ठीक है? Entonces, नीलकमल की कुर्सी, Adidas के जूते. जूते masculino, कुर्सी femenina. Y el último es लकड़ी का दरवाजा. Aquí hablamos de material del objeto. Darwaza ya sabemos que puerta es darwaza y लकड़ी es madera. No se confundan entre लड़की que es chica y लकड़ी, madera. लकड़ी का दरवाजा significa puerta de madera.
En la misma manera, plastic की kursi significaría una silla de plástico. Entonces hemos visto que estamos usando ka, que, ki para relaciones, para hablar que una cosa o una persona pertenece a algún lugar o país, para hablar de ingredientes de algún plato, y también otra vez una cosa pertenece a alguna ciudad para hablar de marca, y al final la material de una cosa, un objeto. ¿Okay? Aquí terminamos la lección. Si a ustedes les gustó esta clase, por favor compartan con otras personas que quieren aprender hindi. अगले लेसन में फिर मिलेंगे. चलता हूँ. नमस्ते.